Mientras acampaba en los bosques salvajes del norte, mi hijo, a sangre fría, me abandonó sin comida ni equipo y me dijo: adiós, ve a conocer a los osos pardos. Él pensó que moriría de hambre o por las garras de un oso para poder quedarse con mi herencia. Pero cuando regresó a casa, yo ya lo estaba esperando allí con una sonrisa en el rostro. Tengo una sorpresa para ti, le dije. No vas a creer lo que pasó después. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal y déjanos saber desde dónde nos escuchas en los comentarios. La puerta principal se abrió de golpe sin previo aviso. Mateo irrumpió en la casa, con la sudadera con capucha húmeda por la llovizna de la ciudad, y sus zapatillas deportivas rechinando contra mi piso de madera. Papá, necesito $5,000. Ahora mismo. Me quedé helado junto a mi escritorio, con el bolígrafo todavía en la mano con el que revisaba unas facturas. El tono agresivo en su voz me golpeó como una bofetada. Este no era mi hijo pidiendo ayuda. Era alguien haciendo una exigencia. Mateo, ¿qué? $5,000. Esta noche. Caminaba de un lado a otro por mi sala de estar, con las manos apretadas en puños. Ya te transferí tu mensualidad la semana pasada. Los 3,000 apenas cubren mi alquiler. Su voz se quebró de frustración. ¿Crees que eso es suficiente? ¿Crees que eso cubre todo? Mi camisa de franela de repente se sintió demasiado apretada. Todavía tenía grasa debajo de las uñas por haber trabajado antes en la transmisión del coche de la señora López. Había construido estos talleres mecánicos desde la nada. Trabajado días de 18 horas después de que Elena murió. Sacrificado todo para darle las oportunidades que yo nunca tuve. Hijo, ya hemos hablado de esto. Necesitas encontrar un trabajo estable. ¿Trabajar? Mateo se giró, con el rostro enrojecido. ¿Por qué debería trabajar cuando tú estás sentado sobre todo este dinero? Cuando lo controlas todo como un dictador. La acusación me dolió. Enderecé los hombros, mi postura militar activándose. Estoy tratando de enseñarte a ser responsable. ¿Responsabilidad? Se rió amargamente. ¿Quieres saber sobre responsabilidad? Después de que mueras, seré un increíble dueño de tus talleres mecánicos. Los dirigiré mejor de lo que tú lo hiciste jamás. Las palabras quedaron flotando en el aire como veneno. Mi pecho se oprimió. La forma casual en que hablaba de mi muerte. El cálculo detrás de sus ojos. No era el dolor o la frustración lo que hablaba. Era la codicia. Abrí la boca, pero no salió ningún sonido. 20 años de ser padre soltero. De sacrificarme. De esperar que se convirtiera en el hombre del que su madre se habría sentido orgullosa. Todo se desmoronó en ese momento. Mateo debió ver la conmoción en mi rostro. Su expresión cambió, dándose cuenta de que había revelado demasiado. Sin decir otra palabra, se giró hacia la puerta. El portazo resonó por toda la casa como un disparo. La foto familiar sobre la repisa de la chimenea vibró. El rostro sonriente de Elena temblando detrás del cristal. Me quedé allí, inmóvil, viéndola volver lentamente a su sitio. El silencio presionaba mis oídos. Afuera, el motor del coche de Mateo rugió y se desvaneció en la distancia. Permanecí congelado junto a mi escritorio, con el bolígrafo todavía agarrado en mi mano de nudillos blancos, mirando esa foto que se negaba a dejar de temblar suavemente. A la mañana siguiente, me acerqué para enderezar la foto familiar. El rostro de Elena me sonrió, joven, radiante, sosteniendo a un Mateo de 8 años en su partido de las ligas infantiles. El recuerdo me golpeó como un puñetazo. El funeral de Elena. Mateo de pie a mi lado con su único traje, 3 tallas más grande, agarrando mi mano mientras yo intentaba no derrumbarme. La hipoteca del primer taller mecánico tenía un retraso de 3 meses. Las facturas médicas de Elena habían agotado nuestros ahorros. Le había prometido en su lecho de muerte que cuidaría de él, que le daría todo lo que ella no pudo. Para el jueves, me encontré sacando viejos álbumes de fotos. Cada página revelaba otro sacrificio que había olvidado. La matrícula de la escuela privada de Mateo. $40,000 al año porque las escuelas públicas no eran lo suficientemente buenas para el hijo de Elena. Su educación universitaria, con la experiencia en la residencia estudiantil que exigió. El sedán japonés que le compré para su graduación.
$18,000 en efectivo porque se negó a aceptar algo usado. Tracé los bordes de una foto de su cumpleaños número 16. Incluso entonces, algo faltaba en sus ojos. Mientras otros chicos de su edad trabajaban en verano, Mateo pasaba su tiempo jugando videojuegos, viviendo de las mensualidades que yo justificaba como una inversión en su futuro. La progresión era clara ahora, extendida a lo largo de décadas de fotografías. Cada ayuda económica, cada fracaso rescatado, cada crisis que había resuelto con mi chequera, había ido carcomiendo pedazos de su carácter. Pensé que estaba siendo un buen padre. En cambio, había creado a un extraño que calculaba mi muerte como una transacción comercial. El sábado por la noche, me senté en la vieja silla de Elena, la que nunca tuve el corazón de quitar. Ella habría visto venir esto. Elena siempre entendió a la gente mejor que yo. Ella lo habría empujado hacia la independencia. Le habría hecho ganar cada dólar. Le fallé. Le susurré a la habitación vacía. La revelación se me metió en los huesos como el frío del invierno. Había pasado 20 años tratando de comprar el amor de Mateo, para compensar la madre que había perdido. Cada pago había sido una venda sobre mi propia culpa, mi propia insuficiencia. Me había convencido de que proveer para él era lo mismo que criarlo. El domingo por la mañana, devolví los álbumes a su estante y me senté en mi escritorio. Mis manos temblaban ligeramente mientras tomaba papel y bolígrafo. La disciplina militar estabilizó mi respiración. Tenía que pensar con claridad ahora. Planificar para posibilidades que nunca había querido considerar. La página en blanco me devolvía la mirada, esperando decisiones que no estaba listo para tomar. Un timbre, 2 timbres. Mi bolígrafo flotaba sobre los documentos legales que había estado redactando cuando el teléfono rompió el silencio. El nombre de Mateo brillaba en la pantalla. Dudé. Luego respondí. «Hola, hijo. Papa Hula. ¿Cómo estás?» Su voz tenía una alegría artificial que me puso los nervios de punta. Demasiado brillante, demasiado ansiosa, como el discurso de apertura de un vendedor. «Estoy bien. Esto es inesperado después de nuestra conversación de la semana pasada». «Sí, sobre eso. Mira, he estado pensando. Me pasé de la raya y quiero arreglarlo». Las palabras salieron demasiado rápido, demasiado ensayadas. «De hecho, tengo una propuesta, algo que podría arreglar todo entre nosotros». Esperé. El entrenamiento militar me enseñó el valor del silencio. «Vayamos de campamento juntos, al norte, al Gran Parque Nacional. Solo tú y yo, como cuando era niño. ¿Recuerdas?» La sugerencia me tomó completamente por sorpresa. Mateo no había mostrado interés en actividades al aire libre desde la secundaria. «Esto es muy repentino. Lo sé, pero esta es la cosa. Un amigo mío canceló a última hora, y tengo estos boletos que se van a desperdiciar. Ya está todo pagado. Los vuelos, el equipo de campamento, los permisos del parque. Todo el paquete vence mañana si no lo usamos». Apreté el teléfono con más fuerza. La urgencia se sentía fabricada, diseñada para evitar que pensara con demasiado cuidado. «Mateo, ¿desde cuándo organizas tú viajes de campamento?» «Vamos, papá. ¿Recuerdas cuando me enseñaste a leer huellas de animales? ¿A encender un fuego con leña mojada? Siempre decías que la naturaleza muestra el verdadero carácter de un hombre». La referencia a nuestro pasado compartido retorció algo en mi pecho. Esos habían sido buenos tiempos. Antes de que la muerte de Elena lo cambiara todo. Antes de que empezara a resolver problemas con dinero en lugar de con presencia. Esta podría ser nuestra oportunidad de reconectar. Continuó Mateo, su voz bajando a un registro más sincero. De recordar lo que solíamos tener. Sin distracciones, sin el estrés de la ciudad. Solo padre e hijo en plena naturaleza. Cerré los ojos, una guerra entre la esperanza y el instinto rugiendo en mi pecho. Cada parte racional de mi cerebro gritaba una advertencia. El momento, el entusiasmo repentino, la conveniente historia sobre amigos que cancelaron. Todo se sentía orquestado, pero debajo de la sospecha vivía un dolor más profundo. ¿Y si esto era real? ¿Y si mi hijo realmente quería reconstruir nuestra relación? «Los vuelos salen el 25 de marzo», presionó Mateo. «De aquí a la ciudad principal de la región,
y luego conducimos hasta el parque. 5 días en la naturaleza, como en los viejos tiempos. 5 días. Repetí lentamente. Papá, por favor, estos boletos están a punto de caducar. Y esta podría ser nuestra última oportunidad de arreglar lo que está roto entre nosotros. El silencio se extendió entre nosotros. Miré los papeles sobre mi escritorio. Documentos legales que podrían cambiarlo todo. Precauciones contra posibilidades que rezaba para que nunca se materializaran. Está bien. Me oí decir, hagámoslo. ¿De verdad? Eso es fantástico. Te enviaré los detalles del vuelo por mensaje. Nos vemos en el aeropuerto, en la puerta de embarque. Esto va a ser increíble. Papá, ya verás. La línea se cortó. Dejé el teléfono con cuidado. Mi mano temblaba ligeramente. Afuera, la eterna llovizna de la ciudad pintaba patrones en la ventana. Volví a mirar los documentos extendidos sobre mi escritorio, luego el bolígrafo en mi mano. La esperanza y la preparación, ambas se sentían como una traición. 3 días después, doblé los documentos legales con cuidado y los deslicé en el bolsillo interior de mi bolsa de viaje. Los papeles se sentían más pesados de lo que deberían, cargados con posibilidades que nunca había querido considerar. Mateo esperaba junto a la puerta C12, saltando sobre sus talones como un adolescente demasiado entusiasta. Su mochila parecía nueva, con las etiquetas aún colgando de las cremalleras. Cuando me vio acercarme, su sonrisa se estiró demasiado. Papá, justo a tiempo. Acaban de llamar para abordar. Pareces emocionado. Estudié su rostro, notando un ligero tic en su ojo izquierdo. El entrenamiento militar me había enseñado a leer la energía nerviosa, a distinguir el entusiasmo genuino de la actuación. ¿Por qué no lo estaría? Una aventura de padre e hijo en la última frontera. Se echó la mochila al hombro con evidente esfuerzo. ¿Cuándo fue la última vez que hicimos algo como esto? Durante el primer vuelo, parloteó sin parar sobre fotografía de naturaleza y aire fresco, consultando su teléfono más de lo que parecía necesario para alguien ansioso por desconectar. Compartí historias de mi entrenamiento de supervivencia en la marina, cómo leer los patrones del clima, identificar plantas comestibles, navegar sin GPS. ¿Realmente sabes todo eso?, preguntó Mateo, garabateando notas en una servilleta. 20 años en el servicio te enseñan a estar preparado para cualquier cosa. Algo parpadeó en su expresión, un cálculo disfrazado de admiración. Nuestra escala en la ciudad se alargó más de lo esperado. Mateo se disculpó 3 veces, alegando ir al baño en pausas que duraron 20 minutos cada una. A través de las ventanas de la terminal, observé los aviones maniobrar contra un cielo gris de la tarde, el norte acercándose con cada hora que pasaba. El último vuelo nos llevó sobre cadenas montañosas que parecían dientes rotos contra el horizonte. Mateo pegó la cara a la ventana, pero su reflejo mostraba tensión en lugar de asombro. La ciudad principal nos recibió con aire fresco y olor a nieve. El mostrador de alquiler de coches se movió eficientemente. Un todoterreno, seguro extra, cadenas para carreteras de montaña. Me encargué del papeleo mientras Mateo cargaba nuestro equipo, favoreciendo su hombro derecho como si algo le doliera. Tienda de artículos de montaña ahora, anunció, consultando su teléfono de nuevo. Necesito comprar algunas cosas extra. En una tienda de equipamiento, insistió en artículos específicos. Linternas de alta potencia, bengalas de emergencia, más cuerda de la que parecía necesaria para un campamento básico. El dependiente, un hombre curtido con cicatrices de congelación, levantó una ceja ante nuestras compras. ¿Planean perderse por ahí? Solo queremos estar preparados, respondió Mateo rápidamente. La carretera principal se extendía ante nosotros como una cinta gris a través de un bosque interminable. Las montañas se alzaban a ambos lados, los picos nevados capturando la última luz del día. Las señales de tráfico advertían sobre cruces de alces y condiciones de conducción invernales. Hermoso país, dije, tratando de romper el silencio que se había instalado entre nosotros. Sí, realmente aislado. La voz de Mateo tenía una extraña satisfacción. A millas de cualquier lugar. Nos detuvimos a echar gasolina en un pequeño pueblo en el camino, mientras la oscuridad comenzaba a caer. Mientras llenaba el tanque, Mateo se dirigió hacia la tienda de conveniencia.
A través de las ventanas iluminadas con luz fluorescente, lo vi sacar su teléfono y marcar. Su postura cambió, hombros encorvados, voz baja y urgente. Cuando regresó le pregunté casualmente, ¿todo bien? Te vi al teléfono, solo revisando las condiciones del tiempo para mañana. Evitó mi mirada. Un sistema de tormenta se acerca, pero debería despejar por la mañana. La mentira fue demasiado fácil. Yo mismo había revisado el pronóstico. Se predecían cielos despejados para los próximos 3 días. Mientras volvíamos a la carretera, esa familiar inquietud militar se instaló en mi estómago. El mismo instinto que me había mantenido vivo en territorio hostil. Algo andaba mal. Simplemente no podía averiguar qué. 40 millas más tarde, la conversación de la gasolinera todavía me molestaba. Entonces, ¿qué dijo realmente el servicio meteorológico? El agarre de Mateo se tensó en la manija de la puerta. ¿Posibles ráfagas de nieve? Nada importante. El desvío confirmó mis sospechas, pero mantuve mi voz neutral. Menos mal que empacamos capas extra. La entrada al Parque Nacional apareció en una curva. Señales de madera anunciando los límites del parque. Cabañas dispersas entre imponentes abetos. El centro de visitantes bullía de actividad matutina, a pesar de la temporada. La mayoría de los turistas venían en verano. Los visitantes de marzo eran montañistas serios o locales. El motel del parque se veía exactamente como en las fotos del folleto que Mateo me había mostrado. Construcción rústica de troncos. Habitaciones con nombres como Guarida del Oso y Arroyo del Caribú. La recepcionista, una joven con manos callosas, procesó nuestro registro mientras Mateo estudiaba los mapas de senderos exhibidos en la pared. ¿Primera vez en el parque?, preguntó. ¿Para él? Asentí hacia Mateo. Yo he estado en esta región antes. Ejercicios militares. ¿Qué senderos están considerando? Mateo se adelantó antes de que pudiera responder. La ruta remota del río Taclanica. Queremos la experiencia salvaje completa. La expresión de la recepcionista cambió a preocupación. Ese es un terreno avanzado. Muy remoto. La mayoría de la gente comienza con los senderos naturales más cortos. Somos campistas experimentados, insistió Mateo, aunque su definición de experiencia aparentemente incluía 0 viajes de campamento reales en la última década. La guardabosques Sofía Vargas parecía sacada de un cartel de reclutamiento. Segura, capaz, con el porte práctico de alguien que lidia con todo tipo de emergencias en la naturaleza. Su sala de reuniones olía a café y pino, las paredes cubiertas con mapas topográficos y fotos de vida silvestre. Señores, seamos claros sobre lo que están a punto de emprender. Extendió un mapa detallado sobre la mesa de conferencias. La ruta del río Taclanica los lleva a 30 millas de la estación de guardabosques más cercana. No hay cobertura de celular. No hay otros campistas en esta época del año. Señaló marcadores rojos esparcidos por el mapa. Actividad reciente de osos pardos aquí, aquí y aquí. Se vieron 2 cachorros la semana pasada, lo que significa una madre protectora cerca. Hemos tenido avistamientos de manadas de lobos, y los alces son impredecibles durante las disputas territoriales de primavera. Mateo se inclinó hacia adelante, estudiando las secciones aisladas con intensa concentración. ¿Y la evacuación de emergencia? ¿Rescate en helicóptero? Si el tiempo lo permite, podrían pasar días y las condiciones empeoran. La expresión severa de la guardabosques Vargas sugería que había visto a demasiados turistas demasiado confiados convertirse en estadísticas. Tengo que preguntar, ¿cuál es su experiencia combinada en la naturaleza? Respondí honestamente sobre mi experiencia militar, mientras que Mateo murmuró vagas referencias a acampar con amigos. La duda de la guardabosques era visible. Señor, con todo respeto, esta ruta no es apropiada para principiantes. Tenemos excelentes recorridos guiados. Senderos más cortos. Estaremos bien, interrumpió Mateo. Mi padre es prácticamente un experto en supervivencia. Después de firmar exenciones de responsabilidad y ver videos de seguridad sobre encuentros con osos, alquilamos contenedores de alimentos resistentes a los osos y balizas de emergencia. Insistí en alquilar un rifle de defensa, una escopeta que se sentía familiar en mis manos. ¿Estás seguro de eso?, preguntó Mateo nerviosamente. Regla número 1 en el norte. Nunca vayas desarmado en territorio de osos.
Nuestra última parada implicó programar las coordenadas del GPS en nuestra baliza de emergencia. La guardabosques Vargas demostró la secuencia de activación con precisión profesional. Presionen este botón, manténganlo durante 5 segundos, y búsqueda y rescate obtendrá su ubicación exacta. Pero recuerden, en esa zona remota, incluso con coordenadas, el rescate podría tardar de 12 a 18 horas como mínimo. Cargando nuestras mochilas en la camioneta, sentí esa familiar tensión previa a una misión. Cada detalle gritaba una advertencia. La ubicación remota, la obvia inexperiencia de Mateo, su extraña insistencia en el máximo aislamiento. ¿Todavía estás seguro de esta ruta?, pregunté mientras nos alejábamos de la estación de guardabosques. La sonrisa de Mateo parecía forzada. Absolutamente. No hay vuelta atrás ahora, ¿verdad, papá? La frase me sonó mal, menos como un estímulo y más como una finalidad. Por el espejo retrovisor, vi desaparecer la estación de guardabosques detrás del bosque, nuestra última conexión con la civilización desvaneciéndose en una naturaleza que de repente se sentía menos como una aventura y más como una trampa. El camino forestal se estrechó hasta que las ramas arañaban nuestras ventanas como dedos esqueléticos. Mi GPS mostraba nuestra posición adentrándose más en territorio no marcado. Más allá de la última torre de telefonía, más allá de la última señal de sendero, en una naturaleza que ya se había tragado a viajeros no preparados antes. Oficialmente estamos fuera del mapa ahora, murmuré, viendo desaparecer las barras de señal de mi teléfono. La risa de Mateo sonó hueca. Perfecto. Solo nosotros y la naturaleza. El kilómetro 23 marcó el final del camino transitable. Aparqué junto a unos postes de madera desgastados que parecían lápidas en la tenue luz de la tarde. Descargar nuestras mochilas reveló la diferencia de peso. La mía distribuida eficientemente por décadas de entrenamiento militar, la de Mateo abultada torpemente con equipo que nunca había probado. Cielos. Esto pesa 1 tonelada, se quejó, luchando con las correas de los hombros. Empacar correctamente requiere práctica. Ajusté la distribución de su peso, notando cómo se quejaba cuando tocaba su hombro derecho. ¿Te lastimaste? Una vieja lesión, nada serio. El sendero serpenteaba a través de un denso bosque de abetos donde el sol de la tarde apenas penetraba. Troncos cubiertos de musgo creaban obstáculos naturales, y pequeños arroyos requerían una cuidadosa navegación sobre piedras. Las señales de vida silvestre aparecieron de inmediato. Enormes huellas de alce impresas en parches de barro, gritos de águila resonando desde algún lugar por encima de las copas de los árboles, y el aullido distante que significaba lobos. ¿Oyes eso? Mateo se detuvo de repente, con el rostro pálido. La manada de lobos, probablemente a 5 millas de distancia. Seguí caminando, pero noté que su nerviosismo no tenía nada que ver con la apreciación de la vida silvestre. Para alguien que había insistido en esta ruta remota, parecía genuinamente asustado por sus realidades. 3 horas de caminata nos llevaron a un claro junto a un arroyo. Un campamento perfecto con terreno plano, agua fresca y líneas de visión claras en todas direcciones. Los hábitos militares se activaron mientras inspeccionaba posiciones defensivas y rutas de escape, mientras que Mateo se sentaba pesadamente en un tronco caído. ¿Cuánto más vamos a caminar?, preguntó, respirando con dificultad. Esto está bien por esta noche. Mañana avanzaremos más profundo. Montar el campamento reveló más de la inexperiencia de Mateo. Mientras yo establecía metódicamente nuestro perímetro, el almacén de comida colgado a 12 pies de altura, el área de cocina a favor del viento de las tiendas, los suministros de emergencia fácilmente accesibles, él luchaba con el montaje básico de la tienda. «Papá, ¿puedes ayudarme con esto?», sostenía las cuerdas enredadas como banderas de rendición. Enseñarle la técnica adecuada se sintió como en los viejos tiempos, cuando quería aprender en lugar de solo heredar. Pero algo me molestaba. ¿Por qué insistir en acampar en la naturaleza cuando no podías manejar el equipo básico? La fogata de la noche proyectaba sombras danzantes en nuestro pequeño claro. Preparé una comida sencilla mientras Mateo se sentaba inusualmente callado, mirando las llamas con una expresión que no pude leer. La temperatura bajó constantemente. Las noches de marzo en el norte exigían respeto. ¿Recuerdas cuando solíamos hacer esto? Intenté iniciar una conversación,
esperando recuperar alguna conexión. Tenías como 10 años. Insistías en asar malvaviscos hasta que se prendían fuego. Mamá todavía estaba viva entonces. Su voz tenía una tristeza inesperada. A ella le encantaban nuestros viajes de campamento. Decía que sacaban lo mejor de las personas. Mateo asintió. Pero sus ojos permanecieron distantes. Cuéntame sobre tu infancia, papá. Antes del ejército, antes del negocio. ¿Cómo era ser pobre? La pregunta me sorprendió. Mateo rara vez mostraba interés en mi pasado. Me encontré compartiendo historias que no había contado en años. Crecer en una zona rural y montañosa, trabajar en granjas durante el verano, ganar cada dólar con sudor y determinación. Suena duro, dijo. Pero su tono sugería cálculo en lugar de simpatía. El trabajo duro forja el carácter. Me enseñó el valor de ganar lo que tienes. Algo parpadeó en sus rasgos. Resentimiento, tal vez, o frustración. Pero cuando habló, su voz se mantuvo cuidadosamente neutral. Suerte para mí, ¿verdad? Pude saltarme toda esa formación del carácter. La conversación continuó alrededor del fuego, con Mateo incitándome a contar historias sobre mi servicio militar, el entrenamiento de supervivencia, las habilidades que me habían mantenido vivo en entornos hostiles. Compartí más de lo habitual, animado por lo que parecía ser un interés genuino. ¿Cómo sabes cuándo alguien te está mintiendo?, preguntó de repente. Lenguaje corporal, patrones de voz, inconsistencias en su historia. Aticé el fuego, enviando chispas en espiral hacia la oscuridad. ¿Por qué? Solo curiosidad. Siempre ha sido bueno para leer a la gente. Más tarde, mientras apagaba el fuego para pasar la noche, un silencio pacífico se apoderó de nuestro campamento. Las estrellas emergieron en patrones que no había visto desde mi último despliegue, sin la mancha de las luces de la ciudad. La naturaleza se sentía prístina, intacta, casi sagrada. Yo haré la primera guardia, se ofreció Mateo. No estoy muy cansado todavía. ¿Estás seguro? Mañana tenemos un día largo. Sí, quiero disfrutar de esto. Escuchar los sonidos del bosque. Me metí en mi tienda, confiando en que mi hijo me despertaría para el segundo turno. A través de las paredes de nailón, podía oírlo moverse alrededor del fuego, añadiendo leños, acomodándose en posición de guardia. Sonidos normales de campamento que deberían haber sido reconfortantes, pero a medida que se acercaba el sueño, algo me molestó de su oferta. En todas nuestras conversaciones, Mateo nunca había mostrado interés en la reflexión solitaria o la apreciación de la naturaleza. ¿Por qué empezar ahora? Lo último que noté antes de que el agotamiento me venciera fue el cambio en los sonidos de afuera. No más movimiento casual alrededor del fuego, solo una quietud cuidadosa que sugería a alguien esperando en lugar de vigilando. La luz del amanecer filtrándose a través de las paredes de mi tienda me despertó. Afuera, oí el tintineo metálico del equipo siendo cargado. Demasiado temprano, demasiado urgente para las preparaciones matutinas normales. Abrí la cremallera de la solapa de la tienda y salí al aire gélido que hacía visible mi aliento en bocanadas blancas. Mateo estaba junto a nuestra camioneta, empacando metódicamente el equipo con una eficiencia militar que nunca antes había mostrado. Cada pieza de equipo de supervivencia, el dispositivo GPS, la baliza de emergencia, el rifle, los contenedores de comida desaparecía en el vehículo. ¿Qué está pasando? Mi voz cortó el silencio de la mañana. Mateo se sobresaltó. Luego se enderezó con una postura desafiante. Preparándome para irme. Planeamos 3 días más. ¿Cuál es la prisa? Cambio de planes. Evitó mi mirada, continuando con la carga del equipo. El tiempo va a empeorar. La mentira quedó suspendida entre nosotros como humo. El pronóstico de ayer había sido claro, y el cielo no mostraba nubes amenazantes. Mis instintos militares, latentes desde que llegué a la región, de repente gritaron advertencias. «Mateo, háblame, ¿qué está pasando realmente aquí?» Algo se rompió en su expresión. Años de resentimiento cuidadosamente controlado explotaron en sus rasgos como una presa que se rompe. ¿Quieres saber qué está pasando? Estoy harto. Harto de tu control, tu manipulación, tu juicio constante. Hijo, no entiendo. No me llames hijo. Se giró bruscamente, con los puños apretados. A los hijos no se les trata como a empleados.
Los hijos no tienen que rogar por cada dólar mientras su padre está sentado sobre millones. El veneno en su voz me golpeó como un puñetazo. Esto no era un enfado momentáneo. Era un odio cultivado, que se había estado pudriendo durante años bajo la superficie de nuestra familia. Te he dado todo, no me has dado nada. La voz de Mateo se quebró de rabia. Me hiciste dependiente, me mantuviste débil, controlaste cada aspecto de mi vida con tu dinero. Bueno, ¿adivina qué? Ahora yo tomo el control. Mis manos temblaron mientras la comprensión amanecía. El viaje de campamento, todo esto había sido planeado. Finalmente te das cuenta, genio militar. Su risa no tenía calidez. Te tomó bastante tiempo. ¿Por qué, Mateo? Si necesitabas dinero, podríamos haber llegado a un acuerdo. Ya no quiero tu paga, papá. Quiero lo que es mío por derecho. Tu negocio, tus activos, todo lo que has estado colgando sobre mi cabeza durante décadas. El frío aire de la mañana pareció congelarse a nuestro alrededor. Miré a este extraño que llevaba el rostro de mi hijo, diciendo palabras que destrozaban 20 años de amor paternal. ¿Piensas dejarme aquí? Muy bien. Sí. Te dejo aquí para que te las arregles solo. Quizás 30 millas de naturaleza salvaje te enseñen lo que se siente la verdadera dependencia. Mi pecho se contrajo. Mateo, esto es territorio de osos. Sin equipo, sin GPS. Deberías haber pensado en eso antes de convertirme en tu marioneta. Cerró de un portazo el maletero de la camioneta. Quizás sobrevivas, quizás no. De cualquier manera, heredaré lo que debería haber sido mío hace años. Por favor. Las palabras rasparon mi garganta en carne viva. Lo que sea que hice mal, podemos arreglarlo. No hagas esto. Por un momento, algo parpadeó en sus rasgos. Duda, tal vez, o un afecto recordado. Luego su expresión se endureció hasta volverse irreconocible. Adiós, papá. Subió al asiento del conductor. Intenta no encontrarte con los osos pardos demasiado pronto. Quiero que tengas tiempo para pensar en lo que creaste. El motor rugió. Di un paso hacia la camioneta, desesperado por razonar con él, pero él puso la marcha atrás y se alejó. A través del parabrisas, vi su rostro, frío, calculador, desprovisto de cualquier emoción filial. Mateo, mi grito resonó en las montañas distantes mientras la camioneta desaparecía en una curva. El sonido del motor se desvaneció gradualmente, dejándome de pie en un camino de tierra vacío en la vasta naturaleza del norte, a 30 millas del ser humano más cercano. El polvo se asentó a mis pies. El silencio que siguió fue absoluto, sin sonidos humanos, sin ruido mecánico, solo el susurro del viento entre los abetos y el grito lejano de un halcón. Me quedé allí un largo momento, procesando la enormidad de lo que acababa de suceder. Mi hijo, el niño que había criado, protegido, provisto, acababa de sentenciarme a muerte. El polvo de la camioneta de Mateo todavía flotaba en el aire cuando mi entrenamiento militar se activó, superponiéndose a la devastación emocional. El shock era un lujo que no podía permitirme, no a 30 millas de la civilización en territorio de osos pardos. Me obligué a respirar de manera constante, dejando que décadas de disciplina de la Marina tomaran el control. Primera regla de supervivencia. Evalúa tus recursos. Me palpé los bolsillos. Cartera. Llaves de casa. Una pequeña navaja plegable que había olvidado. Sin comida. Sin agua. Sin GPS. Sin baliza de emergencia. La ropa que llevaba puesta y nada más. Segunda regla. Evalúa el entorno. Marzo en el norte significaba temperaturas que caían bajo cero por la noche. El terreno a mi alrededor consistía en densos bosques de abetos, senderos no marcados y un aislamiento completo. Las advertencias de la guardabosques Vargas resonaron en mi memoria. Actividad reciente de osos pardos, manadas de lobos, patrones climáticos impredecibles. Tercera regla. Prioriza las necesidades de supervivencia. Refugio, agua, señalización, navegación, en ese orden. Estudié la posición del sol, calculando la dirección. El este conducía más adentro en la naturaleza. El oeste eventualmente llegaría a la carretera principal del parque, aunque a qué distancia no podía determinarlo.
Mi envejecida memoria convocó fragmentos de conocimiento topográfico de la sesión informativa en la estación de guardabosques. Los sistemas fluviales fluían hacia el noroeste, hacia el límite del parque. El movimiento era crítico. Quedarse quieto significaba la muerte. Comencé a caminar hacia el oeste, siguiendo las débiles huellas de los neumáticos que Mateo había dejado. A 100 metros, las huellas se desviaron de lo que parecía ser un sendero de animales, que se abría paso entre la maleza. Los senderos de caza suelen llevar a fuentes de agua, esenciales para la supervivencia y la posible visibilidad de rescate. Cada paso requería un esfuerzo consciente. A los 58 años, mis rodillas protestaban por el terreno irregular, y mi condición física de civil estaba a años luz de mi mejor momento militar. Pero la ira alimentaba mi movimiento. Furia por la traición de Mateo, por mi propia ceguera, por los años que había desperdiciado permitiendo su transformación en este monstruo. El bosque se cerró a mi alrededor como un túnel viviente. Enormes abetos bloqueaban la mayor parte de la luz solar, creando una atmósfera crepuscular incluso a mediodía. Rompía ramas mientras caminaba, creando toscos marcadores de sendero para posibles equipos de rescate, aunque las probabilidades de que alguien me encontrara parecían increíblemente remotas. Las señales de osos aparecían por todas partes. Marcas de garras en la corteza de los árboles, enormes huellas de zarpas en la tierra blanda, excrementos que parecían inquietantemente frescos. Hacía ruido al caminar, recordando las instrucciones de la guardabosques Vargas sobre evitar encuentros sorpresa. La ironía no se me escapaba. Mi hijo me había puesto en una situación donde los osos podrían ser el menor de mis problemas. Pasaron las horas. Mi boca se secó, luego se resecó. El sendero de caza serpenteaba a través de una vegetación cada vez más densa. Y varias veces lo perdí por completo, obligado a retroceder y buscar su continuación. El agotamiento se apoderó de mis piernas, pero detenerse significaba perder una preciosa luz del día. Un sonido distante me hizo congelar. Mecánico, rítmico, definitivamente de origen humano. Motores, múltiples motores. Me quedé perfectamente quieto, escuchando. El sonido venía del norte, tal vez a media milla de distancia. Cuatrimotos o motocicletas, moviéndose en formación. Cazadores, guardabosques, búsqueda y rescate. La esperanza surgió en mi pecho por primera vez desde la traición de Mateo. Cambié de dirección, moviéndome hacia los sonidos mecánicos, abriéndome paso a través de la maleza que rasgaba mi ropa. Los sonidos se hicieron más fuertes, definitivamente vehículos todoterreno, y parecían moverse lenta y metódicamente. El bosque comenzó a ralear, y a través de los árboles vislumbré un claro más adelante. Los sonidos de los motores estaban más cerca ahora, tal vez a 200 metros de distancia. Me moví más rápido, abandonando el sigilo por la velocidad. Las ramas me azotaban la cara mientras avanzaba hacia una posible salvación. Al salir de la línea de árboles, tropecé en un claro donde 4 conductores de cuatrimotos se habían detenido para lo que parecía ser un almuerzo. Levantaron la vista en estado de shock cuando emergí del bosque, desaliñado, arañado, claramente fuera de lugar en esta remota naturaleza. El conductor principal, un hombre barbudo de unos 40 años, con el aspecto curtido de alguien que vivía al aire libre, apagó inmediatamente su motor, y se me acercó con preocupación profesional. «Señor, ¿qué ha pasado? ¿Por qué está aquí solo?» Mi voz salió ronca por la deshidratación y el estrés. «Mi hijo me dejó aquí. Se llevó todo nuestro equipo y se fue». La expresión del hombre pasó de la preocupación a la incredulidad. «¿Alguien lo abandonó? ¿Aquí? Eso es un intento de asesinato. Soy Ricardo Castillo. Mi hijo Mateo me trajo a un viaje de campamento y...» Luché por explicar la situación sin revelar toda la disfunción familiar. «Se llevó nuestra camioneta y todo nuestro equipo de supervivencia. Dijo que me dejaba para morir. Por Dios». El hombre barbudo se quitó el casco, revelando unos ojos inteligentes que parecían evaluar mi condición y mi historia simultáneamente. «Soy Javier Mendoza, ex guardabosques de aquí. Estos son mis amigos. Estamos haciendo un recorrido por la zona remota». Los otros conductores se reunieron a nuestro alrededor, sus rostros mostrando el horror que sienten los entusiastas de la naturaleza al enfrentarse a un abandono deliberado en el bosque. Una de ellos, una mujer de unos 30 años,
Me entregó una botella de agua que vacié agradecido. ¿Hace cuánto tiempo ocurrió esto?, preguntó Javier, su tono volviéndose profesional y urgente. Esta mañana, hace unas 4 horas. Javier intercambió miradas con sus compañeros. Necesitamos sacarlo de aquí inmediatamente. El alcance de la radio es limitado, pero podemos llegar a la estación de guardabosques desde una elevación más alta. Hay algo más, continuó Javier, estudiando su dispositivo GPS. Si su hijo tomó la carretera principal para salir, le espera un viaje de 6 horas como mínimo para llegar a la ciudad. Pero conozco un atajo, un antiguo sendero de guardabosques que atraviesa la zona remota. Podemos tenerlo de vuelta en la entrada del parque en 90 minutos. La implicación me golpeó como una descarga eléctrica. ¿Quiere decir que podría volver antes que él? Fácilmente. La pregunta es, ¿quiere involucrar a la policía de inmediato o tiene otros planes? Algo duro se cristalizó en mi pecho, reemplazando la desesperación y el miedo que había sentido desde el amanecer. Mateo había calculado mi muerte, planeado mi abandono, contado con mi impotencia. Había cometido un error crítico: subestimar la solidaridad de la comunidad de montañistas y mis propios instintos de supervivencia. Quiero volver al motel primero, dije con cuidado, antes de decidir nada sobre la policía. Javier asintió, una comprensión pasando entre nosotros. Súbase detrás de mí. Tomaremos el sendero de los guardabosques. Su hijo nunca nos verá venir. El viaje en cuatrimoto a través de senderos forestales ocultos reveló un lado del parque que nunca había imaginado. Una red de caminos de servicio mantenidos para acceso de emergencia, conocidos solo por los guardabosques y los guías serios de la zona. Javier navegaba con la confianza de alguien que había recorrido estas rutas durante años. Pasé 15 años como guardabosques aquí, explicó por encima del ruido del motor. He visto muchas decisiones estúpidas, pero un abandono deliberado, eso es territorio criminal. El terreno pasaba borroso, cruces de arroyos, pendientes pronunciadas, secciones donde tuvimos que desmontar y guiar las cuatrimotos alrededor de árboles caídos. A pesar de las duras condiciones, avanzamos a excelente velocidad, saliendo a una carretera pavimentada mucho antes de la estimación de Javier. El motel del parque apareció en la distancia, su arquitectura de cabaña de troncos luciendo increíblemente acogedora después de mi mañana en la nada. Parece que su hijo todavía está conduciendo de vuelta, observó Javier. Tiene tiempo para preparar cualquier recepción que esté planeando. Los otros conductores ofrecieron su información de contacto, prometiendo servir como testigos si se iniciaban procedimientos legales. Javier me entregó su tarjeta con su celular personal y su correo electrónico. Llámeme cuando esté listo para hablar con las autoridades. Lo que hizo su hijo debe tener consecuencias. Mientras se preparaban para irse, Javier hizo una pausa. Señor, si no le importa que le pregunte, ¿qué piensa hacer cuando él regrese? Miré hacia la habitación del motel donde esperaban nuestras pertenencias, luego a los documentos legales todavía doblados en el bolsillo de mi chaqueta. Mateo había pasado años planeando mi destrucción. Ahora era mi turno de planear la suya. Voy a darle exactamente lo que quiere, dije en voz baja, solo que no de la manera que él espera conseguirlo. De vuelta en nuestra habitación de motel, me senté en el borde de la cama y saqué mi teléfono. La tarjeta de Javier yacía a mi lado, junto con su oferta de contactar a las autoridades de inmediato, pero primero necesitaba entender exactamente a qué me enfrentaba. Los documentos legales que había preparado en mi ciudad se sentían proféticos ahora, doblados en el bolsillo de mi chaqueta como un arma cargada. 3 semanas atrás, había cambiado mi testamento en un momento de decepción paternal. Ahora esa decisión parecía una preparación divina para la guerra. Extendí los papeles sobre el pequeño escritorio, revisando el lenguaje que había elaborado con mi abogado. Mateo no heredaría nada. Todo iría a organizaciones benéficas de conservación de la vida silvestre, organizaciones de veteranos y un fondo de becas a nombre de Elena. La ironía era perfecta. El intento de mi hijo de asesinarme por una herencia lo dejaría con absolutamente nada, pero los documentos legales por sí solos no eran suficientes. Necesitaba pruebas, testigos, consecuencias que seguirían a Mateo por el resto de su vida. Marqué el número de Javier. Respondió al primer timbre. Ricardo.
¿Se ha instalado bien? Necesito su ayuda con algo específico. Cuando Mateo regrese, quiero que todo quede documentado. Su reacción, sus palabras, todo. ¿Planea enfrentarlo antes de llamar a la policía? Planeo darle exactamente lo que él creía que quería. La oportunidad de heredar mi negocio, justo hasta el momento en que se dé cuenta de lo que realmente se ha hecho a sí mismo. El silencio se extendió en la conexión. Finalmente, Javier habló. Eso es estratégico. ¿Quiere que esté allí como testigo? Si está dispuesto, y tal vez traiga esa cámara digital que tenía en el sendero. Mateo va a decir cosas que deberían ser preservadas para un jurado. ¿A qué hora lo espera? Calcule la ruta de Mateo. La carretera principal del parque hasta la autopista de la ciudad. Paradas probables para gasolina y comida. Su tendencia a conducir con cautela en carreteras desconocidas. Entre las 9 y las 10 de esta noche. Estará cansado. Demasiado confiado. Esperando encontrar una habitación vacía y un padre afligido que nunca regresó. En cambio, encontrará a su víctima prevista muy viva. Muy vivo. Y muy bien preparado. Después de que Javier aceptara llegar a las 8:30, llamé a mi abogado en mi ciudad. La conversación fue breve, pero crucial. Mañana por la mañana, el Nuevo Testamento se presentaría oficialmente, independientemente del resultado de esta noche. La herencia de Mateo se evaporaría en el momento en que los documentos legales llegaran al juzgado. A continuación, contacté la oficina del motel y arreglé una habitación contigua para Javier. La recepcionista, una mujer mayor que había visto décadas de drama en la región, no hizo preguntas sobre la inusual solicitud. La tarde se acercó con una calma surrealista. Me duché para quitarme la suciedad del bosque, me puse ropa limpia y arreglé la habitación metódicamente. Los documentos legales extendidos sobre el escritorio, donde Mateo los vería de inmediato. La cámara de Javier tendría líneas de visión claras desde la habitación contigua. Mi teléfono estaba programado con el número de emergencias en marcación rápida. El entrenamiento militar me había enseñado que la preparación eliminaba variables. Esta noche, Mateo entraría en un entorno controlado, donde toda la ventaja me pertenecía. La ironía no se me escapaba. Mi hijo había pasado meses planeando mi muerte en la naturaleza. Ahora, yo estaba planeando su muerte social y financiera en la civilización. La diferencia era que mi plan lo dejaría vivo para enfrentar las consecuencias. A las 8:15, Javier llamó suavemente a la puerta. Entró, llevando equipo de fotografía profesional y la expresión sombría de alguien que había visto demasiadas tragedias en la naturaleza. Equipo de grabación instalado en la habitación contigua. Cobertura de audio y video de todo este espacio. Señaló hacia la puerta de conexión. Cuando llegue, tendrá todo documentado. ¿Qué sucede legalmente cuando entreguemos esto a las autoridades? Intento de asesinato en primer grado. Las leyes aquí se toman muy en serio el abandono en la naturaleza. Es esencialmente una sentencia de muerte con pasos adicionales. Con su testimonio, mi declaración como testigo y lo que sea que él diga esta noche, se enfrenta a una pena de prisión seria. Asentí, sintiendo una fría satisfacción instalarse en mi pecho. Entonces, esperamos. Afuera, la oscuridad se cernía alrededor del motel como un puño que se cierra. A través de la ventana, podía ver la carretera principal, donde pronto aparecerían los faros de Mateo, llevándolo hacia un ajuste de cuentas que nunca había imaginado posible. El teléfono marcaba las 8:47 de la noche. En cualquier momento, mi hijo descubriría que su crimen perfecto se había convertido en su ruina perfecta. Los faros barrieron el estacionamiento, y reconocí el sonido distintivo del motor de nuestra camioneta de alquiler. Mateo había regresado de su intento fallido de asesinato, probablemente ensayando llamadas telefónicas llenas de dolor para informar de la trágica desaparición de su padre. Me coloqué en la silla frente a la puerta, con los documentos legales claramente visibles sobre el escritorio. A través de la pared de conexión, oí a Javier ajustando su equipo de grabación. Todo estaba listo. La llave de Mateo rascó la cerradura 2 veces antes de encajar. Cuando la puerta se abrió, entró con el aire cauteloso de alguien que espera encontrar una habitación vacía. La luz del techo iluminó su rostro, y observé cómo el reconocimiento lo golpeaba como un puñetazo. «Papá», la palabra salió estrangulada.
incrédula. Hola, hijo. ¿Qué tal el viaje? Su rostro pasó por la confusión, el shock y algo cercano al terror. ¿Cómo estás aquí? ¿Cómo regresaste? Resulta que soy más difícil de matar de lo que calculaste. Las piernas de Mateo parecieron doblarse ligeramente. Se agarró al marco de la puerta, sus ojos recorriendo la habitación como si buscara rutas de escape. No entiendo. Te dejé a 30 millas de la nada sin comida, agua ni equipo. Sí, lo recuerdo. Mantuve mi voz conversacional, casi amistosa. Interesante elección de últimas palabras, por cierto. Ve a conocer a los osos pardos. Realmente capturó el sentimiento a la perfección. Papá, espera. No lo entiendes. Oh, lo entiendo perfectamente. Me trajiste a esta región para asesinarme por mi herencia. Pasaste meses planeándolo. Investigaste la ubicación más remota posible. Incluso practicaste tu rutina de hijo conmocionado para cuando las autoridades encontraran mi cuerpo. La frente de Mateo sudaba a pesar del aire fresco de la noche. El problema con tu plan, continué, levantándome lentamente, es que subestimaste a la comunidad de la montaña. Resulta que hay gente que realmente se ayuda a sobrevivir, en lugar de abandonar a sus familiares para que mueran. Mira, si esto es por dinero, siempre fue por dinero para ti. Eso es lo que finalmente entiendo. Cada conversación, cada viaje de campamento, cada momento de lo que pensé que era un vínculo padre-hijo, solo estabas calculando mi patrimonio neto. Caminé hacia el escritorio y recogí los documentos legales. ¿Quieres saber qué es fascinante? Hace 3 semanas, justo después de nuestra pelea, cambié mi testamento. Lo llamé decepción paternal en ese momento. Los ojos de Mateo se clavaron en los papeles en mis manos. ¿Qué quieres decir con que lo cambiaste? Quiero decir que no heredas nada. Ni los talleres mecánicos, ni las cuentas bancarias, ni la casa que tu madre amaba. Todo va a la caridad, conservación de la vida silvestre, organizaciones de veteranos, fondos de becas. El color desapareció por completo de su rostro. No puedes hacer eso. Soy tu hijo. Eras mi hijo. Esta mañana te convertiste en algo completamente diferente. Un hombre que calculó la muerte de su padre para obtener ganancias financieras. Papá, por favor, si tan solo escucharas, te escuché esta mañana mientras explicabas cómo mi comportamiento controlador arruinó tu vida. Te escuché cuando dijiste que merecía morir. Solo, en territorio de osos, he terminado de escuchar. La compostura de Mateo se rompió por completo. Maldito hipócrita. Tú creaste esto. Tu control constante. Tu manipulación. Manteniéndome dependiente mientras juzgabas cada elección que hacía. Ahí está. El verdadero Mateo Castillo. ¿Quieres destruirme? Bien. Pero recuerda, tú me convertiste en esto. Cada dólar que me pusiste por delante, cada condición que impusiste, cada forma en que controlaste mi vida. Esta es tu creación. Sentí una extraña calma apoderarse de mí. Tienes toda la razón. Yo creé esto. Permití tu dependencia. Compré tu afecto. Confundí proveer con criar. Ese es mi fracaso como padre. Entonces cambia el testamento. Arregla esto. El testamento se presentó esta tarde. Está hecho. Caminé hacia la puerta, pasando junto a mi hijo, que parecía más pequeño, de alguna manera disminuido. Pero te equivocas en una cosa. Yo no creé tu disposición a cometer un asesinato. Esa elección fue enteramente tuya. La voz de Mateo se quebró. ¿A dónde vas? A llamar a la policía. El intento de asesinato sigue siendo un delito grave, incluso cuando falla. Papá, espera. Me detuve en el umbral. Adiós, Mateo. De una manera extraña, me has dado exactamente lo que necesitaba. Claridad absoluta sobre quién eres realmente. Lo último que vi antes de salir fue a mi hijo desplomándose en la silla que yo había desocupado, mirando fijamente los documentos legales que representaban la destrucción completa de todo lo que había intentado ganar a través de mi muerte. Las luces fluorescentes en la sala de interrogatorios de la policía de la ciudad zumbaban mientras la detective Sara Martínez revisaba las pruebas extendidas sobre la mesa de metal, las grabaciones digitales de Javier, mi declaración jurada y la propia confesión grabada de Mateo en la habitación del motel creaban un caso abrumador. Señor Castillo, llevo 8 años investigando crímenes en la naturaleza.
Este es el caso de intento de asesinato más premeditado que he encontrado. La detective Martínez hizo clic en las grabaciones de audio en su computadora portátil. Las declaraciones de su hijo son notablemente incriminatorias. Siempre fue meticuloso cuando quería algo. El fiscal del distrito presentará cargos esta mañana. Intento de asesinato en primer grado, imprudencia temeraria y conspiración para cometer fraude en relación con su herencia. Las leyes aquí no se toman a la ligera el abandono en la naturaleza. A través de la ventana de la sala de interrogatorios, podía ver a Mateo esposado siendo procesado en el mostrador de registro. Una noche en la cárcel le había despojado de sus últimas pretensiones. No más manipulación, no más encanto. Solo un hombre de 28 años enfrentando las consecuencias de una maldad calculada. Javier se sentó a mi lado, habiendo conducido desde el parque para dar su testimonio como testigo. ¿Cuál es la sentencia probable para este tipo de crimen? De 15 a 25 años, dependiendo de las negociaciones de culpabilidad. La ley aquí considera el abandono deliberado en la naturaleza como equivalente a un intento de asesinato, porque eso es exactamente lo que es. Observé a mi hijo a través del cristal, sintiendo una inesperada ausencia de satisfacción. Esto no era una victoria, era solo el punto final natural de las elecciones que él había tomado a lo largo de años de creciente derecho y resentimiento. ¿Regresará a su ciudad hoy?, preguntó la detective Martínez. Mañana. Necesito visitar a mi abogado aquí primero, finalizar algunos documentos de planificación patrimonial. La detective asintió con complicidad, asegurándose de que su nuevo testamento esté completamente seguro, entre otras cosas. Me levanté, recogiendo mi chaqueta y las carpetas de pruebas. Estoy estableciendo una fundación a nombre de mi difunta esposa. Parece apropiado que la herencia de Mateo ayude a personas que realmente merecen asistencia. Javier y yo salimos de la comisaría al aire fresco de la mañana de la ciudad. El tráfico del centro se movía con el ritmo típico de la región, sin prisas, práctico, con propósito. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Javier. De vuelta a mi negocio en mi ciudad. De vuelta a descubrir qué tipo de hombre quiero ser en los años que me queden. Miré hacia las montañas que se alzaban más allá del horizonte de la ciudad. Resulta que sobrevivir al intento de asesinato de tu propio hijo te da una claridad notable sobre las prioridades. ¿Planea visitarlo durante el juicio? La pregunta me tomó por sorpresa. Lo consideré seriamente. El instinto paternal de mantener la conexión, luchando contra la realidad de lo que Mateo había intentado. No. El hombre que crié murió en algún lugar de esos bosques ayer por la mañana. Lo que queda ya no es mi hijo. Llegamos a la camioneta de Javier en el estacionamiento. Me entregó una tarjeta de presentación con su información personal. Si alguna vez quiere volver a esta región por las razones correctas, acampar, pescar, disfrutar realmente de la naturaleza, llámeme. El primer viaje corre por mi cuenta. ¿Por qué haría eso? Porque sobrevivió a algo que debería haberlo matado. Y en lugar de dejar que eso lo amargue, lo está usando para ayudar a otras personas. Eso vale la pena apoyarlo. Le estreché la mano, sintiendo una gratitud genuina por este extraño que se había convertido en un aliado inesperado. Gracias por todo. Agradece a la comunidad de la montaña. Nos cuidamos unos a otros por aquí. Mientras Javier se alejaba, saqué mi teléfono y marqué a mi abogado en mi ciudad. Había fundaciones que establecer, becas que financiar, una vida de permisividad que deshacer a través de acciones positivas. Mateo me había traído a esta región para morir por dinero. En cambio, yo había aprendido a vivir con un propósito. Al intentar destruirme, accidentalmente me había enseñado la diferencia entre proveer para alguien y preocuparse realmente por ellos. La ironía era perfecta y perfectamente justa. 3 días después, de vuelta en mi ciudad, recibí una carta de Mateo desde la cárcel. 5 páginas de manipulación disfrazada de disculpa, prometiendo cambiar si tan solo reconsideraba la herencia, explicando cómo la prisión arruinaría su vida. La leí una vez y luego la pasé por la trituradora de mi oficina. Algunas relaciones no sobreviven a un intento de asesinato, sin importar cuánto dinero hayas invertido en ellas. Si te gustó esta historia, por favor, dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia,
Haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por tu tiempo.